Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista para Libros y Buen Viento. Hoy tenemos a una invitada especial, Flor Zárate. Ella es ajedrecista, es ingeniera industrial también y ha logrado algo muy importante. Ha clasificado a las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez en Uzbekistán. Uzbekistán. Asia. Y bueno, hoy estamos aquí para conversar de algo que te ha acompañado a lo largo de tu vida. Tú me contabas que a los 7 años aprendiste a jugar ajedrez y que este ajedrez además es muy especial porque tiene 50 años, ¿verdad? Cuéntanos un poquito la historia de esto. Hola, Oscar. Muchas gracias por invitarme. Contenta de estar acá contigo. Sí, yo empecé a jugar ajedrez a la edad de 7 años más o menos. Mi abuelo Roberto Yague nos enseñó tanto a mí como a mis hermanas, a mi primo hermano, a jugar, y fue precisamente en este tablero que yo empecé a mover las piezas. ¿Y ya estaba mordida la torre? No, esto lo hizo hace 2 años mi perrito. Sí, se me cayó por ahí un descuido y me lo mordió. De hecho, debería estar así. Bueno, 50 años de historia del tablero. El tablero tiene 50 años porque mi abuelo en 1976 caminaba por las calles de Moscú. Él se fue allá a estudiar ruso y de pronto ve el tablero exhibido en una vitrina y llamó muchísimo su atención. Él ya jugaba ajedrez, pero de manera recreativa, ¿no? Y lo vio así de hermosas como ve las piezas y no dudó en comprarlo. Y bueno, ese tablero muchos años después, 25 años después más o menos, sirvió para que él me pueda enseñar a mover y aprender a jugar. ¿Fue tu abuelo el que te enseñó a jugar ajedrez? Fue mi abuelo que me enseñó a jugar, sí. No solamente me enseñó, sino también proponía estos espacios para que uno pueda seguir reforzando y continuando, ¿no? Él hacía mini torneos entre mis 2 hermanas, Emily y Stephanie, y mi primo hermano Alexander, y entre los 4 jugábamos. Un pequeño torneo los sábados, los domingos, y ponía 10 soles de premio. Te estoy hablando más o menos en el 2001, 2002. Y 10 soles de premio era un platal, ¿ah? Por supuesto, claro, hacías 1000 cosas con 10 soles. Sí. Además que antes valía mucho más también, o sea, podías comprar más cosas, ¿no? Claro. Entonces, y en estos campeonatos, ¿tú cómo resultabas? No, bueno, yo siempre perdía, tenía 7 años, era la que menos podía entender el juego. Mi hermana mayor, que en ese entonces tenía 15 más o menos, ella ganaba siempre, ¿no? Ok. Pero el ajedrez es una cuestión solo de edad, porque no sé si es verdad esto, pero he leído que hay gente que nace con esta habilidad, ¿no?, de entender el juego con mucha a edad muy temprana, y tanto así que destacan mucho jugando. Sí, claro. Entonces, uno, ¿nace un poco con esta habilidad? ¿O es que yo que soy, imaginemos, ¿no?, yo que no tengo esta habilidad la puedo desarrollar en el camino y ser un excelente jugador? Bueno, no estoy segura qué tanto pueda decirte si un deportista nace o se hace el talento, sobre todo. Pero creo que sí hay personas que nacen con una mayor predisposición para aprender, para asimilar más rápido el conocimiento, ¿no? Justamente, actualmente vivimos en una época en la que Faustino Oro, que es un niño de 12, 11 años, 12 años tiene ahora, se está enfrentando con los mejores ajedrecistas de la élite mundial. 12 años. Sí, de tú a tú. Con grandes maestros. Con grandes maestros, y no es que solo se enfrente, sino que también los vence, ¿no? Y uno no se explica cómo es que un niño que aprendió a jugar en pandemia a los 6 años, o sea, hace 6 años atrás, en el 2020, puede haber conseguido y desarrollado tanto en 6 años. Entonces, realmente no sé si naces con ello, porque al final y pudo nunca haber chocado con el ajedrez en su vida, ¿no? De hecho, su padre le enseñó justamente porque empezó pandemia y él, que le encantaba el fútbol, ya no podía jugar fútbol, salir a jugar, y tenía que hacer algo en casa, y bueno, su padre le enseñó. Entonces, ha desarrollado una predisposición o tiene esa virtud para asimilar los conocimientos muy rápido, que ahora pues es un genio, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber
dentro de su cerebro algún tipo de diferencia con alguien Sí. que no, Sí, sí, definitivamente. que no está acostumbrado a este tipo de juegos. Mientras a uno le cuesta mucho más Claro, trabajar, ¿no? Poder aprender algo, ellos de repente y lo hacen en menor tiempo, ¿no? ¿es un juego para inteligentes? No, definitivamente no. ¿No? No, ¿Tú crees? no, no. Ah, o sea, has encontrado jugadores buenos que no son inteligentes. Es que sí, claro. Uf, Sí. no, sí. Uf. Ya. Pero aquí llamamos también inteligencia, ¿no? No sé, o sea, este requiere un tipo de inteligencia en todo caso, ¿no? Mira, Estratégica. como dijo una vez un profesor de ajedrez, los ajedrecistas son muy inteligentes para jugar ajedrez. O sea, Es una buena forma de definirlo. sí, no sé, tú te dedicas, hay muchos ajedrecistas que se dedican solamente a esto, ¿no? O sea, esto es su vida Y no saben hacer otras cosas. y no Ok. saben más, ¿no? Sí, Mm, y no es que esté mal, ¿no? Es su deporte. Salvo lo que quieras aman. hacer otras cosas y no puedas. Sí, o salvo prefieras, no sé, no hacerlas o te desvincules y crees que esto lo es todo y ya, ¿no? No, en la vida hay muchas otras cosas que hacer, que conocer. Claro, claro, claro. Este es un juego estratégico, sobre todo, ¿o no? ¿Qué Sí, es? sí, un no. juego estratégico. El ajedrez es un juego de estrategia, de conocer planes. Siempre lo relaciono como un artista que va a pintar un cuadro, ¿no? Tiene un lienzo en blanco. Y esto es un lienzo en blanco. Es parte de una posición igualdad, Ujú. de una posición en donde tanto tú como yo queremos ganar, ¿no? Sí. Es un juego de voluntades también, de estrategia, de toma de decisiones. ¿Qué Ujú. puedo decir? Muchas cosas. Sí, sí, sí. Me gusta eso del ajedrez, ¿sabes? Porque se puede llevar la idea del ajedrez a la vida cotidiana, pero incluso a la poesía. In- De hecho, se habla o se dice del ajedrez que es, por un lado, un deporte, pero también una forma de arte, o incluso una ciencia, porque se estudian las estrategias, se estudia, incluso puedes pasarte mucho tiempo estudiando una jugada, por qué tomaste una decisión y no tomaste otra y cuáles habrían sido las consecuencias. Entonces, casi se vuelve una suerte de ciencia, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Es una ciencia, un arte, un deporte? ¿Qué es más para ti? Depende cómo lo ves o qué tanto significa, ¿no? Porque a un deportista profesional, por ejemplo, una persona que se dedica a ello, eh, es un deporte de alta competencia. Si le preguntas de repente a un aficionado, porque tú en ajedrez puedes ver a gente de 70, 80 años siguiendo, continuando jugando ajedrez, ¿no? Entonces de repente va más por ahí para ellos como un arte, una forma de pasarla bien, de encontrar felicidad en el juego. Pero creo que tiene un poco de todo. Un poco de todo. Es un arte, una ciencia, un deporte. Qué bueno que lo hayas mencionado porque realmente muchos desconocen que sea un deporte, ¿no? Es cierto. Sí, y me molesta mucho con eso, ¿eh? ¿Sí? Ah, sí. ¿Por qué? Porque claro, es que generalmente existe el prejuicio de que el deporte es una cuestión física, corporal, ¿no? Sí, Y bueno, el cerebro parece... Bueno, de hecho en un deporte interviene mucho la mente, la inteligencia, ¿no? Las habilidades mentales, en todo sí, caso, claro. ¿no? Y aquí, claro, la predominancia le tiene la habilidad mental, ¿no? Pero ¿por qué te molesta mucho que la gente diga que no es un deporte? No, o sea, me molestan. Ah, ¿te Sí, molestan? no es que yo me moleste, no, para te nada. molestan. Entendí que te Sí. molestaba a ti. No. Muchos lo consideran simplemente un juego, ¿no? Como el ludo o las damas Ok. chinas. Bueno, está bien, ¿no? O sea, Ok. sí. Pero es porque no conocen realmente, ¿no? Ignoran lo que hay detrás del ajedrez y lo mucho que se estudia. De hecho, el ajedrez es el único deporte que es 50% teoría y 50% práctica. Tú no puedes salir y jugar ajedrez simplemente si no tienes un conocimiento previo. O sea, sí puedes hacerlo de Como manera yo recreativa. hace un rato que he ¿Cómo? perdido olímpicamente. Sí, o como tú cuando jugabas en el colegio, por ejemplo, ¿no? No, en el colegio era mejor. De hecho, en el colegio era mejor. Ah, ya, súper. Lo que pasa es que estaba, ya te decía, ¿no? Yo me volví adicto en el colegio al ajedrez, pero súper adicto, ¿no? Salía de las clases y me iba con un amigo, Hans, de hecho,
nos íbamos a la biblioteca y Ajá. sacábamos el ajedrez y nos poníamos a jugar. Y éramos los únicos jovencitos que hacíamos eso junto a otro amigo que hoy es médico, que se llama Cristian. Entonces él venía, nos interrumpía, se sentaba y nos ganaba los dos, ¿no? Cristian Rein. ¿Ah? No, creo que no. Ah, ya. Ahora, Fernández. Cristian Fernando. Pero bueno, muy bueno. Ah, ya. Sobre todo para nosotros, que nos hacía sufrir, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, era adicto. Entonces, o yo creo que era un tipo de adicción. Quizás la única que tuve Claro. en el colegio, ¿no? En la adolescencia. Sí, A en mí la me pasó adolescencia. algo igual, ¿sabes? O sea, no tanto era adicta a jugar como tú, por ejemplo, que esperabas la hora de recreo para jugar, pero yo sí me volví adicta a estudiar. Después del colegio tenía un salón de estudio con mi tablero y un montón de libros y me ponía a leer y a leer. Y ahí pasaba mis tardes prácticamente, estudiando mucho ajedrez. Me gustaba más estudiar de libros de ajedrez, que jugar. ¿En serio? Sí. Bueno, es algo que también a veces quizás las personas que desconocen de este juego ignoran, ¿no? Que el ajedrez se estudia y se estudia un montón, ¿no? O sea, para tú conseguir, digamos, tener estas destrezas, Ujú. estos métodos, estas estrategias, tú has tenido que investigar y descubrir tus propias tácticas, ¿no? Ujú. Sí, y lo lindo es que el ajedrez tiene 3 fases, digamos. Ya, Apertura, medio juego y final. ya, Y esas claro, 3 fases son complementarias, ya, pero se estudian, digamos, por separado, porque cada una tiene su propio misterio, ¿sabes? ya. Entonces, uno puede emplear mucho tiempo estudiando aperturas, es decir, no sé, si mi rival juega E4, Ujú. el peón del rey, las negras tienen muchas formas de contestar. Una de las más populares es jugar la siciliana. Ujú. También pueden contestar con E5, pueden jugar con C6, la defensa de Caro-Kann, la defensa moderna, la defensa Pirc. Entonces son muchas maneras de que el negro puede contestar. Y todas esas formas de juego tienen sus propias ideas de juego, sus propias estrategias, sus propias tácticas, sus propios planes. Entonces son mundos distintos y los estudiamos como tales, ¿no? Ahora, yo recuerdo que cuando jugaba en esas épocas, mi objetivo era ganar en las primeras jugadas, siempre. Ya. Siempre. No sé si eso está bien o está mal, pero... Y yo sabía que en 3 movimientos podía ganarle a alguien porque a mí me ganaban así a veces. El mate pastor, imagino. Sí. Ya. Entonces, claro, yo que ignoraba de ese tipo de tácticas, pues varias veces me ganaron así. Ujú. Entonces yo trataba de aplicarlas. Y claro, cuando tu rival conoce ese tipo de cosas, ya no es tan fácil, ¿no? Sí, no. Imposible ganarle a alguien en 3 movimientos Claro. si tiene el mismo más conocimiento que tú, ¿no? Claro. Eso es para principiantes, de hecho. Sí, yo era un principiante en ese momento. Claro, porque creo que en la escuela descubrí el ajedrez o tal vez en edades más tempranas, pero no los comencé a jugar con tanta rigurosidad, ¿no? Sí. Interesante, Sí, sí. interesante. De hecho, a mí me envolvió desde muy pequeña. O sea, me enseñaron a mover las piezas, me enseñaron a que yo debía encontrar una forma de darle jaque mate al rey. Tú ves cómo lo haces porque no tienes un conocimiento previo, o sea, no hay libros de donde estudiar en ese momento, ¿no? Cuando empiezas. Claro. Entonces, yo creo que eso es algo importante también para un niño. Digamos, en mi caso tenía 7 años y yo tenía una meta, tipo, ver las maneras en las que hacía jaque mate al rey. Entonces, uno también va descubriendo esas oportunidades o esas habilidades que tiene adentro para poder conseguir un objetivo claro, ¿no? Por más mínimo y insignificante que sea, como ganar una partida, ya a lo largo de tu vida eso va creciendo y lo vas interiorizando más y vas explayándolo en otras partes de tu vida, ¿no? Para ganar una partida, para alguien una persona que de repente no disfruta del ajedrez tanto, puede ser un evento Intrascendente. cualquiera, Sí, intrascendente. claro. Sí, sí. Pero en tu caso, imagino que has tenido algunas victorias que has celebrado más que otras, ¿no? ¿Alguna que te haya emocionado mucho más? Qué buena pregunta. No recuerdo si en algún momento alguien me ha preguntado esto. Pero sí, hay partidas que se celebran mucho más. De repente no tanto por el resultado final, o sea, de ganar o perder, o por lo que conlleva eso, de ganar una partida te puede hacer ganar un campeonato, por ejemplo, ¿no? Pero sí me ha alegrado mucho la manera en la que he jugado, ¿no? O sea,
hay partidas que se juegan muy bien y hay partidas que se juegan mal. Siempre pasa. Pero he tenido partidas, sí, muy bonitas a lo largo de mi carrera. De hecho, el año pasado, y esta también fue una de las razones por las cuales yo volví a jugar ajedrez, porque desde pandemia que lo dejé, es que un señor de Lima estaba jugando un campeonato y me dijo: Flor, todavía me acuerdo de tu partida que le jugaste a tal persona en el año 2017. Le ganaste así, qué bonita partida. Eso para mí fue como que el mejor, no sé, elogio que me han hecho en mucho tiempo, porque se acordaron de algo que hice hace casi 10 años y me preguntó: ¿cuándo te vamos a volver a ver jugar, no? ¿Cuándo va a ser eso? Y bueno, de ahí eso y muchas cosas más me hicieron volver a participar en torneos. ¿Y cuánto una partida es bonita? O sea, uno puede tener sobre una partida distintos adjetivos: emocionante, disputada, pero ¿cómo es una partida bonita? Tú imagino que habrás visto otros encuentros en los que de repente tú no has participado y dices: qué belleza. Sí, claro, qué belleza, ¿no? Y es por eso que se relaciona con el arte, porque, claro, el arte lo aprecian los artistas de repente que conocen esto, ¿no? Y es que también es muy subjetivo. Arte puede ser para ti lo que para mí no, de repente, ¿no? Y por belleza eso, también. Y belleza también. Y el ajedrez se relaciona mucho con eso, porque nosotros que conocemos de esto y vemos una partida bonita de repente en la que las piezas sincronizan y hacen sinergia entre ellas y van con un objetivo claro a atacar. Usualmente esas partidas de ataque son las partidas más bonitas, son más vistosas. Las que hay mayor ataque. Mayor ataque al rey, sí, porque hay sacrificios de piezas. Antes de hacer un sacrificio siempre hay una estrategia, unos planes de juego. Y bueno, esa sintonía, esa armonía que hay entre las piezas o los planes que tú haces en una partida, creo yo que es lo más bonito del ajedrez. ¿Es posible inventar nuevos planes en el ajedrez? O sea, ¿o todo ya está ahí maquinado? No creo que todo esté maquinado. No, el ajedrez va cambiando. Es cambiante porque lo que yo pensaba que de repente era bueno hace 5 años, ahora han descubierto formas de decir: no, esto no es bueno, digamos, para el negro, para el blanco. Entonces va cambiando mucho la teoría de aperturas. Te cuento, yo jugaba, por ejemplo, a E4, jugaba siempre C5 y esto es un mundo de cosas que estudiar muchísimo. Y en mi campeonato anterior, de hecho, decidí dejar de jugar esto porque el blanco ya había encontrado formas de refutarme. Entonces, en este último campeonato nacional que participé y por ello obtuve la clasificación a la Olimpiada, yo decidí jugar aquí. Y eso es otra cosa, completamente distinta, es un mundo diferente. Pero además porque este movimiento, sabes que te va a acarrear otros movimientos, más que los tienes pensados y planificados. Sí, claro, otros planes, ¿no? Otras estrategias, ¿no? Son cosas distintas. Pero ¿cómo puede cambiar tanto un movimiento de peón? Acá hiciste 2 y acá hiciste 1. Sí, es que son cosas distintas. Por eso el ajedrez es de mucho estudio. Claro. Pero además, porque tu plan colisiona con otro plan y son 2 miradas distintas sobre cómo alcanzar la victoria, ¿no? Sí, claro. No, al final llega un punto en el que puedes haberlo estudiado todo, ¿no? Porque yo puedo jugar acá y el blanco tiene otras formas de responderme. Puede mover el peón, puede mover el caballo, puede mover el otro caballo, puede sacar hacia el alfil. Tiene formas distintas y tú debes estar, digamos, en cierta medida preparado contra esas formas de respuesta del rival. Sin embargo, nunca vas a poder saberlo todo, ¿no? Nunca vas a poder adivinar que el rival te puede jugar. Entonces, ya luego viene otro concepto que es las jugadas lógicas o las jugadas de concepto que uno hace en base a un conocimiento previo, ¿no? Claro. Muy interesante. El ajedrez es... O sea, yo sí creo que hay que ser inteligente para jugar ajedrez. Inteligente para jugar ajedrez, ¿no? Sí. No sé. O sea, sí, para jugar sí, porque hay mucho estudio. Pero bueno, también hay jugadores que, por ejemplo, no estudian tanto.
Quizás, ¿Son más intuitivos? Y sí, son más prácticos, ¿no? Quizás, O sea, son menos metódicos, por ejemplo. Claro, sí, que claro. se dejan guiar mucho ya por lo que va sucediendo. Bueno, siempre es dejarse guiar por lo que va sucediendo, ¿no? Sí. Pero actuar con estrategia. Actuar con estrategia. Sí. ¿Y esto lo has relacionado con algo de tu vida? O sea, ¿tú eres una chica estratégica en tu vida? Creo que... Digamos, piensas que el paso que voy a dar va a generar esto y esto. Como un cálculo de variantes. Así que mejor hago este movimiento para que la otra persona responda así. Suena muy maquiavélico. Sí, yo creo que pienso mucho las decisiones que tomo. Okay. No sé si tal cual como variantes de cálculo, pero sí pienso bastante en lo que podría suceder, ¿no? Que eso hacemos en ajedrez al final, ¿no? Vemos el futuro porque calculamos en base a un movimiento lo que el rival nos puede responder y lo que yo puedo responder en base a esa respuesta y lo que el rival puede responder en base a mi respuesta y así estamos, ¿no? Entonces es como que mirar el futuro en adelante. Pero en la vida podría decir que sí, porque como te digo pienso mucho en las decisiones que tomo. Pero bueno, también hay decisiones que no hay que pensar mucho, sino se toman por lo que sientes, ¿no? Por lo que te hacen sentir, por lo que, no sé, te rompe el pecho en ese momento de decir, vamos, tú puedes. Claro. Que sale del corazón y no tanto del cerebro. A eso. ¿Y en el ajedrez las cosas salen más del cerebro que del corazón? En la mayoría de los casos sí. Por ejemplo, bueno, cuando estás en las primeras jugadas, en la apertura, sí, porque tienes que recordar lo que has estudiado. Pero también hay momentos importantes en ajedrez. Ya llegamos a la fase del medio juego. Te comenté antes que habían tres fases. Apertura, medio juego y final. Y la fase del medio juego es en donde ya uno puede desenvolverse como tal, puede crear ideas, sus propios planes, ver más o menos por dónde voy, si voy por el flanco de rey o voy por el flanco de dama. Y sí hay momentos críticos en los que tú no puedes determinar si está bien o no está bien la jugada que vas a hacer, pero sí puedes sentirla, ¿sabes? Puedes intuirla. Y esa intuición ya proviene, no sé, diría yo del corazón, de saber que no estoy segura si esto me va a beneficiar de aquí a 5 o 6 jugadas, pero lo voy a hacer de todas maneras. Y lo haces. Claro, eliges un camino. Al final es un juego de decisiones, tienes que elegir. Claro. Aun cuando no tengas la certeza de todo lo que va a pasar más adelante. Sí, no lo sabes, como la vida. No sabes qué va a pasar, pero igual tienes que hacer algo, ¿no? Claro. Además porque juegas con tiempo. Y sí, claro, en la vida a veces uno tiene un poquito más de chance para pensar las cosas. Sí, es cierto. Hablemos un poco de tus libros. De hecho, para esta entrevista llegué a un autor y un libro que no conocía, Stefan Zweig, ¿verdad? Sí, su apellido es medio novela complicado. De ajedrez. Sí. ¿Cómo se pronuncia? He escuchado que dicen Stefan Zweig. Zweig. Sí, pero bueno, yo leo esto y me suena a Stefan Zweig, ¿sabes? Sí, claro. Es un libro... Novela de ajedrez, novela de ajedrez. O una partida de ajedrez en otras traducciones. En otras traducciones, claro. Muy, muy interesante, ¿no? Es la historia de un campeón mundial de ajedrez que está regresando de Nueva York a Buenos Aires, viajando en un transatlántico, ¿no? Y bueno, es un famosísimo, pues, famosísimo, y ahí finalmente tiene que jugar una partida de ajedrez con otro personaje que resulta ser mucho más interesante. Muchísimo más. Muchísimo más sí. interesante. De hecho, el señor B. Él debe ser el personaje principal. Debe ser el personaje principal, que es una persona que aprendió ajedrez jugando en la mente. Nunca había jugado en un tablero, y esa vez fue la primera vez que jugó en un tablero. Sí. ¿Tú alguna vez has jugado en la mente? Sí, claro. No, gracias a que podemos o tenemos el tablero en la cabeza ya tantos años también. Puedo llamar a un amigo ahora y nos jugamos una partida por teléfono sin necesidad de ver el tablero porque ya lo tienes en tu cabeza, ¿no? Lo ves como que en 2D. Y básicamente mencionas la ubicación de sí, las coordenadas, claro. Coordenadas. Eso es, bueno, el ajedrez, como todos los idiomas, tienen su propio lenguaje, que es el sistema algebraico. Entonces el tablero, que es un 8x8,
va conectando coordenadas. Las columnas son las letras y las filas son los números. Entonces, cualquier movimiento que hago, conecto la coordenada de la columna F con la fila 3 y es caballo F3. Entonces, yo puedo decirle E4 y E4 mi amigo sabe que yo estoy jugando ahí, por ejemplo, ¿no? Claro. Simplemente es son coordenadas. Claro. Entonces, tú puedes jugar ajedrez mentalmente. Puedo jugar ajedrez mentalmente, sí. De hecho, y eso se llama ajedrez partidas a ciegas. Ya. Porque, claro, no ves el tablero, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer, por ejemplo, es me volteo o me ponen una venda y yo canto las coordenadas y el otro, por ejemplo, puede ver y juega, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, una vez lo hice en mis mejores momentos cuando hacía ajedrez 8 horas diarias. Logré jugar una partida a la ciega con 2 tableros. ¿Con 2 tableros? Uno. Sí, uno aquí y otro acá. Entonces yo cantaba las jugadas en el tablero 1 y tú respondías porque mi rival sí podía ver. Claro. Y luego yo cantaba la jugada en el tablero 2 y mi otro rival respondía porque él podía ver. Entonces iba como con 2 tableros a la ciega. ¿Ganaste o perdiste? Gané en uno y empaté en el otro. Sí. Bueno, Pero intenté una vez nomás, la ellos verdad. eran experimentados. Digamos que el nivel era intermedio. Ya. Sí. Intermedio. No, porque bueno. igual un No, experimentado sí, yo creo que tiene ventaja. Claro. Pero estuvo muy bonita la experiencia. Fue la primera vez que lo hice a 2 tableros, porque usualmente es a 1. Entonces es más fácil porque tienes una sola posición en tu cabeza. Claro. Pero si es otro, entonces es más complicado. Súper difícil. Sí. Bueno, interesante, ¿no? Sí, es muy interesante. De hecho, me has hecho acordar porque en la universidad tenía un grupito de amigos que les gustaba mucho el ajedrez y llevaban su tablero. Y bueno, en un rato libre, que no sé, el ingeniero no estaba, sacaban su tablero y nos poníamos a jugar. Y como sabían que siempre las ganaba, entonces me dijeron, ya, pero esta vez tú no veas. Bueno, y me di la vuelta. O sea, ellos estaban acá con el tablero, yo estaba mirando a otro lado. Y jugaba igual, ¿no? Igual gané. Porque ellos no sabían que para nosotros es lo mismo. Al final, lo tienes en la cabeza. Ahora, leía que en el caso ya del ajedrez competitivo, uno tiene como un puntaje que va acumulando según las personas que te vas enfrentando. Pero si te enfrentas con alguien, eso no entendí muy bien, si te enfrentas con alguien que no es tan experimentado, que recién empieza, posiblemente tus puntos vayan a bajar estrepitosamente o algo. Depende siempre del resultado. En ajedrez tenemos un ranking FIDE que se llama ELO. El ELO, sí. Es un ranking que te define como jugador. Entre más ranking tienes, más fuerte jugador eres. Y para tener más ranking tienes que haber jugado más campeonatos, con gente con mayor elo que tú, y no solamente haber jugado con ellos, sino haberles ganado. Entonces así vas sumando elo. Si tú, por ejemplo, juegas con un jugador que tiene 500 puntos menos que tú, y este jugador que tiene 500 puntos menos te gana, entonces ahí digamos que te roba tu elo. No, te lleva tus puntos. Te lleva tu alma. Sí, no, es muy difícil poder subir de elo también. Ah, es muy difícil. Sí. Usualmente tienes que ir al extranjero a jugar campeonatos afuera. Aquí en Perú el elo está sobrevalorado. Perdón, devaluado, porque un jugador de 1600, que digamos tiene poco elo, te puede ganar tranquilamente, me puede ganar tranquilamente. Y te roba tu elo, ¿no? Entonces, este jugador no debería tener 1600, debería tener más. Wow. Pero bueno, por eso es que usualmente los jugadores de competencia aquí no juegan torneos nacionales, sino van afuera a jugar. Has relacionado tu vida, digamos, como lectora también con el ajedrez. Y tienes ahí una serie de libros que algunos, bueno, ya las has leído, pero otros en lista de espera, ¿no? Sí. Este es uno de ellos, ¿verdad? Sí. ¿Puedes mostrarme? El ajedrecista de Auschwitz. El ajedrecista de Auschwitz. De hecho, me lo regaló un amigo mío, Luis Arcos, que tiene su club de ajedrez en Lima, Lima Chess, y que también forma parte del club porque siempre me invitan a jugar. Y me lo obsequió el ajedrecista de Auschwitz en la partida final.
Trata de un señor que era relojero allá por la época de los nazis en que invadieron Austria en la Segunda Guerra Mundial y es capturado y llevado a Auschwitz. Y bueno, luego tiene que jugar un torneo de ajedrez porque se enteran que él juega y juega con los oficiales nazis, ¿sabes? Y para su mala suerte, digamos que termina ganando el campeonato. Entonces ya el libro luego va a detallar cómo es que cada partida para él es decisiva. Tipo, si ganas, hasta te puede costar tu vida. Y también detalla los horrores de los campos de concentración. Y más allá de eso, digamos que el mensaje detrás de todo es que al final sí tienes una herramienta, digamos, para poder concentrarte, para poder seguir pensando, que en este caso es el ajedrez. Entonces todavía tienes, digamos, un motivo para seguir luchando por tu vida, ¿no? Que te pueden quitar todo, menos tu voluntad de seguir luchando, tu voluntad de seguir pensando, ¿no? Y más allá, al final también mencionan que uno de los oficiales llega y le pide disculpas. Y la pregunta de fondo es: ¿cómo puedes perdonarle a alguien después de haber causado tanto daño? Entonces son temas que se relacionan una partida de ajedrez con temas de filosofía. Lo recomiendo, todavía no lo he leído, me está pendiente, pero sé de qué se trata, así que lo puedo recomendar. Excelente. Igual el libro que mencionaste, ¿no? Una partida de ajedrez, sí, de Stefan Zweig. Más allá de todo, también de hecho ese es uno de los más populares libros de ajedrez que hay. Al final el tipo termina enloquecido, ¿no? Lo que te puede salvar, porque él también, haciendo una relación con ese libro, él también fue capturado y estaba de prisionero en un cuarto de hotel. Por la agencia secreta alemana, ¿no? Sí, él estaba en un cuarto de hotel y que, digamos, no sufrió otro tipo de torturas físicas, sino era más que todo una tortura psicológica. Sometido a interrogatorios. Sí, y le quitaron pues cualquier estímulo exterior, ¿no? No tenía absolutamente nada. Entonces, para una persona como él, que era muy leído, culto, abogado, entonces le quitas eso, es como si a ti te quitara tus libros, ¿qué haces, no? Y bueno, por ahí logró robarse un libro de un policía, de un oficial que lo estaba custodiando, y para su mala fortuna era un compendio de ajedrez. Que él no entendía, no sabía al principio. Sí, que no sabía nada, pero que al final tomó eso como una herramienta para no perderse en la nada y poder seguir leyendo y estudiando, y al final comprendió tanto el juego. Y volvemos a que no necesitas un tablero de ajedrez, ¿sabes? Él lo tenía todo en la mente, porque solamente tuvo ese libro para poder sobrevivir. Pero además, él hacía algo que era espectacular. Él jugaba contra sí mismo. Claro, él jugaba contra sí mismo y ya llegó un punto en el que ya conocía cada movimiento suyo y de su contrincante, que era el mismo. Sí, y este libro, me corrige si mal no recuerdo, eran como 150 partidas magistrales. Entonces él ya llegó a un punto en el que se las había visto todas y todas y todas. Claro. Y quería hacer más, y quería jugar con alguien, no podía. Y sí, termina él como que desdoblándose, ¿no? Él siendo un jugador de blancas y luego siendo un jugador de negras, y termina molestándose incluso consigo mismo cuando perdía o cuando cometía un error. Fue una locura, ¿no? Impresionante. Sí. Y luego llegó el momento de la partida con este campeón del mundo. Pero 25 años después o 20 años después. Sí, ¿no? muchos años después. después. Había dejado de jugar y nunca ya volvió a jugar. Sí, porque se escapó del hotel, ¿no? La verdad que no me acuerdo cómo se escapa, pero al final termina en este mismo transatlántico, en el barco con el campeón del mundo, que era una persona, creo que solamente jugaba ajedrez,
Sí, y que además destacaban su incultura, o bueno, no su incultura, sino su falta de, pues, su falta ortográfica, o sea, como tú decías Su al principio, arrogancia también. también su arrogancia, pero digamos que su única inteligencia era jugar ajedrez, porque en lo demás Ajá. era Un cero a la izquierda. un cero a la izquierda, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, viene y va a jugar con él Sí. y termina, no me acuerdo si le ganó la partida o el campeón del mundo termina ganándole. Ahora se me ha ido también. Pero me parece que la creo que le pierde. gana una. Le gana la primera. Le gana una y le pide la revancha. Sí. Y va y el campeón del mundo, como ya lo había observado y había contado su historia también de que estaba recluido, La pierde. la pierde. Esa Sí, partida la pierde. porque incluso él le dice que esa jugada no es correcta o que se ha equivocado y luego él pide disculpas y le dice, no, efectivamente. Sí, y algo hace sus mañas también, creo que demora mucho tiempo en responder. Y bueno, pierde la partida y luego también es un golpe para él porque recuerda todo lo que vivió antes, ¿no? Sí. Es un buen libro. Sí. Entretenido, aparte que es muy corto. Es corto y bueno, también el estilo narrativo es bastante envolvente. Sí, claro, y tiene estos saltos al pasado, en ambos casos, ¿no? En el caso del señor B, pero también en el caso de Mirko, ¿no? El campeón mundial. Sí, interesante, es un buen libro. Así que si alguien quiere conocer un poco más sobre ajedrez y explorar un poco la vida de los ajedrecistas. Sí, no lo tengo acá, lo leí hace mucho tiempo, me lo dio mi entrenador. Y me pareció muy bonito. Sí, lindo. ¿Tú crees que hoy con la tecnología, los bots, la inteligencia artificial, esto se configure, cambie? O sea, el ajedrez se repotencia mucho más. ¿Sí? Nos volvemos, creo que los humanos nos volvemos ya como, no sé, como si quisiéramos pensar como la máquina. Antes tú estudiabas ajedrez y realmente no podías comparar con algo que es la perfección. En este caso, un módulo de ajedrez actual es un módulo que te puede hacer jugadas perfectas. Entonces tú no tienes un parámetro para comparar si tu jugada estaba bien o estaba mal, ¿no? Al final hay muchos libros de ajedrez de hace 50, 80 años que están escritos y que te dicen, digamos, esta línea es victoriosa, pero si tú lo pones ahora en los módulos actuales, el módulo te puede decir no es victoriosa, ¿no? O sea, te refuta. El ajedrez se ha repotenciado muchísimo con todas estas facilidades tecnológicas. Creo yo ahora un niño de 10 años juega muchísimo más, tiene muchísimo mejor nivel que un niño hace 20 años, de 10 años, ¿no? Comparándolos. Estudian más, tienen más facilidad a la información también. ¿Has jugado contra la inteligencia artificial? ¿Hoy se puede jugar contra la inteligencia artificial? Sí, claro, bueno, sí, ¿no? sí puedes jugar. ¿Y has jugado alguna vez con...? Sí, incluso puedes graduar qué tan potente o poderoso quieres que sea la inteligencia artificial, ¿no? O sea, el módulo. Pero en el caso de que le pongas la máxima potencia a la inteligencia artificial. Ya, no, le ganas al mejor del mundo, hasta el campeón del mundo le va a ganar el módulo. ¿Ah, sí? Sí, no, la máquina ha vencido al humano ya desde hace 25 años, 30 años atrás, sí. Y hoy con inteligencia artificial mucho más. Sí, no, muchísimo más. Pero bueno, en cierta medida es bueno porque el nivel va incrementando, hay más acceso a la información también. Antes era muy difícil poder estudiar ajedrez, muchísimo más difícil. Claro. Tenías que esperar unas enciclopedias que no llegaban a provincia, por ejemplo, ¿no? Ahora abres tu máquina, te conectas a internet y ya están las jugadas ahí. O sea, es más sencillo. Claro, hoy todo es más sencillo con la tecnología, definitivamente, ¿no? Sí. Pero incluso el entrenamiento para ustedes, ¿o no? Sí, claro, el entrenamiento también. Para esta clasificación, por ejemplo, yo he entrenado, digamos, con los recursos que tenía, sin un entrenador ahora, sino simplemente siguiendo el módulo. Amigos que me han apoyado también en el camino. Bien, y ahora, para ir ya cerrando esta conversación interesante sobre ajedrez, sobre libros,
ahora, los jóvenes hoy, los niños, los jóvenes hoy están pues rodeados por pantallas, estímulos instantáneos. Pokémon Go, no sé, tantas cosas, ¿no? Cosas que yo de verdad ya no sé qué ven los niños hoy, pero seguramente ven muchas cosas que no tienen que ver con este tipo de destrezas, ¿no? En las que la mente está constantemente planificando, utilizando métodos, pensando esencialmente, ¿no? Pensando esencialmente, como los libros hacen con la gente. ¿Crees que las nuevas generaciones se dedicarán al ajedrez como tu generación o como generaciones anteriores? ¿O que mientras más avance la tecnología y las distracciones, es menos probable que un niño termine descubriendo el gusto por este deporte? Es una buena reflexión, ¿sabes? No me lo había planteado. Siempre, o sea, lo bueno ahora es que hay más escuelas, creo, que enseñan ajedrez. Pero sin embargo, hay una actitud distinta a hacer cosas que no requieran una pantalla, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas. Quizás si ahora la concentración es menor también, ya no le puedes exigir a un niño que se concentre media hora, ahora de repente te das 5 minutos y ya no quiere más, ¿no? Y es un gran problema de cara al futuro, sí. Y creo también que esto de repente no va a ser o no va a poder llegar a todos, porque yo puedo enseñar ajedrez, pero no necesariamente todos me van a escuchar de la manera en la que quisiera o van a interesarse por ello, porque ya tienen algo que les interesa más, que las pantallas. Pero sí van a llegar, y va a llegar esto a quienes realmente de repente quieren o les gusta, ¿no? Les gusta de tal manera que usan la pantalla para poder estudiar, no jugar otras cosas. Entonces, quizás sí en el futuro, ya lo estamos viviendo de hecho, hay niños que juegan muy bien y juegan muy bien porque les gustó tanto como a mí cuando me enseñó mi abuelo a los 7 años y tienen un teléfono, una laptop para poder seguir especializándose y aprendiendo del ajedrez, cosa que uno no tenía hace 20 años, ¿no? Pero ahora sí lo tienen. Entonces yo creo que la tecnología es súper importante, las pantallas también, pero depende cómo lo uses. Pero sí hay una gran problemática en la atención. Claro. ¿Y crees tú que es fundamental que un niño de pronto se aproxime a este tipo de prácticas? ¿No? A mí, no, claro que sí. O sea, a mí me encantaría, de hecho, que todos los niños tengan la oportunidad de aprender o de saber qué significa jugar ajedrez. Sí. O cómo juegas ajedrez. Todos, sin distinción. Porque, claro, no siempre el tablero llega a todos los niños, ¿no? Y de repente también es muy reducida la población. Pero solamente con darte la oportunidad de conocer el juego, ya voy a saber qué tanto te interesa a ti, ¿no? De hecho, lo voy a recomendar siempre a la edad temprana de 5, 6, 7 años. Depende mucho también de la atención del niño, pero si es que esto les gusta, entonces les va a servir muchísimo para, creo yo, su autoestima, porque el ajedrez es un juego en el que solamente depende de ti. No hay papá, no hay mamá que te estén ayudando. Entonces, para un niño eso es fundamental, poder crear algo desde cero, como esta posición inicial, y poder cumplir un objetivo que es ganar, pues está muy bien. Vas a fortalecer su autoestima, de poder darse cuenta que es capaz de conseguir cosas, de crear cosas, ¿no? Es muy beneficioso para el razonamiento, para la lógica, el juicio crítico. El ajedrez es un juego de preguntas, de muchas preguntas. De cuestionarse constantemente. Sí, si yo hago esta jugada, ¿cómo me va a responder mi rival? ¿Esta posición es buena para mí? ¿Es buena para el rival? El ajedrez es un juego de preguntas y por lo tanto es un juego de decisiones, porque al final tienes que responder estas preguntas y tomar una decisión. Con un cierto grado de incertidumbre. Sí, claro, porque nunca vas a poder saber si estuvo bien o no, a menos que seas un módulo, ¿no?
una máquina, pero esa es otra historia. Yo creo que el ajedrez debería llegar a muchos más niños. Es un deporte muy beneficioso, te concentra realmente y aparte es que también te hace estudiar mucho. Te das cuenta de que, lo que te dije al comienzo, ¿no? El ajedrez es 50% teoría, 50% práctica. Tienes que leerte libros de ajedrez y por lo tanto también vas a adaptar esa costumbre de lectura y vas a poder leer otro tipo de libros. Claro, claro. Mi temor es que pronto esto se convierta en una pieza de museo, ¿no? En algún momento, como muchas otras cosas. Aunque no ha pasado con el libro aún, ¿no? Dijeron que el libro iba a desaparecer con la televisión, con la radio, con el internet, y mira, ahí está, vivo y coleando, además, en algunos países. Incluso en el Perú creo que se han publicado más libros que otros años. Se siguen publicando más libros. No sé igual si los leen todos, si tienen la misma cantidad de lectores, pero digamos, es una lucha constante de lo que creemos que puede ser beneficioso para los niños, para las nuevas generaciones, frente a la incursión violenta y hasta cierto punto peligrosa de la tecnología, si es que no tiene un control. Sí, es cierto. ¿No? De hecho, me has hecho acordar a un libro que leí de Huxley, Un mundo feliz, en el que, bueno, es una distopía, ¿no? En el que el gobierno ya no toma el gobierno en general, cualquier tipo de empresa corporativa dedicada al negocio, bueno, el libro trataba del gobierno que ya no trata, digamos, de controlarte con la violencia. Por ejemplo, no sé, como lo trata Orwell en su libro de 1984, pero sí de otras maneras, ¿no? Trata, digamos, de moldearte a lo que ellos quieren en base a estímulos. Entonces, al final estamos tan atrapados en estas pantallas que no nos damos cuenta de lo que pasa realmente en la sociedad. Estamos muy envueltos. Me incluyo también, porque aquí no se ha pegado haciendo scroll en su teléfono 20 minutos. Todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Y es porque hay mucha gente detrás investigando para que te pegues esos 20 minutos en el teléfono, ¿no? ¿Por qué no tenemos gente investigando para que nos peguemos en cosas como el ajedrez, como los libros, como, no sé, otros deportes incluso, donde también el ejercicio sea vital, porque el ejercicio físico también es muy importante. El ejercicio es fundamental, sí. Y lamentablemente el teléfono nos está sacando de ese mundo, ¿no? Del mundo real, del mundo en el que... Oye, la gente hace deporte en el teléfono, ¿no? Yo he jugado tenis en el teléfono. Ah, bueno, yo he jugado tenis de campo en la computadora. ¿Ya ¿Sí? Sí. Y yo estoy seguro que a mí me gustaría jugar tenis. Nunca he jugado, pero me gustaría. Pero solo lo he jugado en el teléfono. Sí. Entonces, estoy seguro que si no existiese esa posibilidad, habría buscado las formas de... Sí, pero yo también creo que depende mucho de tu entorno. Sí. Si estás rodeado de un entorno en el que solamente es teléfono, entonces, ¿qué esperas que yo haga, no? Sobre todo si hablamos de los niños. El entorno es fundamental para el desarrollo deportivo. Pero el entorno de los niños que ya llegaron o que están por llegar es justamente de generaciones. Sus padres han sido criados dentro de un contexto virtual, cada vez más virtual. Cada vez más virtual. Cada vez más virtual. Y posiblemente dentro de 20 años más sus padres nunca hayan visto y que cada vez hayan menos padres que vean Espero que no, la verdad me preocuparía. Me has invitado a preocuparme ahora. De repente vamos a tener bomberos persiguiendo a quienes tengan tableros de ajedrez, como en Fahrenheit de Bradbury, que perseguían a quienes guardaban libros, ¿no? Sí, claro, no, ¿te imaginas? Incendiaban sus casas, bomberos incendiando casas. Incendiando tableros. Incendiando tableros. Qué locura. Es una locura, es una locura. Bueno, te quiero desear los mayores éxitos en Uzbekistán. Estoy seguro que vas a hacer un papel magistral, genial. Eso quiero. Ya el solo hecho que estés allá ya es una victoria, creo. Sí, es una victoria personal, pero siguen otras metas.
Claro. Y el objetivo siempre es demostrar la mayor actitud posible para jugar. ¿Cuántos juegos son los que tienes que hacer? Bueno, el torneo es una Olimpiada Mundial, es por equipos. Por equipos. Sí, se juegan 11 rondas. 11 rondas, pero Sí. son individuales. O sea, ¿tú juegas sola con alguien más? Claro, Perú tiene 4 tableros. Oh, ok. Como equipo jugamos Versus 4 de otra cuatro selección. de otro país, sí. Sí. Ah, y son 11 partidas. Y son 11 partidas, sí. Al final el resultado es por Perú, ¿no? Los puntos que tú acumules ya dependen si ganas el match, si lo empatas o si lo pierdes. Claro, vas a jugar con los mejores del mundo. Eso espero, sí. O sea, La India, el mismo país de Uzbekistán, Estados Unidos, India. China. Bueno, India es en donde se cree que allí surgió el ajedrez, ¿no? En sus Sí, momentos más sí, sí. prehistóricos. Sí. Todavía no hay una respuesta exacta. Sí, ¿no? No, Pero no bueno, saben. si uno busca un poco referencias, por ahí te dicen en India, ¿no? Surgió bajo otra... Sí, sí, sí. Hay un juego previo que es el Chaturanga, que Ese. es el más conocido, Claro. que va más o menos relacionado a cómo pudo transformarse el ajedrez. Pero en vez de caballos tenía elefantes, Sí, había ¿no? un elefante. tenía carros. Claro, estaba un poco acondicionado a su ejército, tengo Sí, entendido, ¿no? sí, sí. De hecho, Uzbekistán es un país muy histórico porque por allí era la ruta de la seda, en donde pasaba todo el comercio de aquellas épocas. Y muy contenta de poder ir, de volver a representar al Perú. Pues siempre es un honor. Mm. Y bueno, esta vez con muchas expectativas de poder ganar. En los instantes previos a la partida, ¿estás nerviosa? ¿O suele ser una jugadora tranquila, sin... Yo creo que Serena. me muestro como alguien muy tranquila y serena, pero Ya. bueno, interiormente pasan mil cosas, ¿no? Ujú. De repente no al inicio de la partida, porque al inicio de la partida sí estás como que tranquila, pero cuando llega un momento crítico de la posición, porque siempre hay esos momentos, los nervios nunca faltan, la ansiedad para que termine ya nunca falta, termine y que ganes. Pero uno debe saber manejarlo, porque la ansiedad te puede hacer perder. Y es complicado, sí. Siempre he pensado... yo he crecido jugando campeonatos, pero no he crecido, por ejemplo, hablando de cómo me sentía. Y yo creo que para un deportista, un psicólogo deportivo es crucial Sí. poder hablar de cómo te sientes en una partida y de qué manera puedes mejorar eso, ¿no? Porque, ¿sabes? En el deporte hay mucha responsabilidad cuando tú llegas a ser el mejor. Y es más, hasta te puedes autosabotear para no tener esa responsabilidad de ser el número uno. Te autosaboteas en el camino. Es una cosa que no es una decisión consciente, pero es como que algo de tu interior, que no estás... o no eres responsable, no quieres serlo, ¿no? Entonces rehuyes de eso. Y al final te das cuenta de que es un tema de decisiones, de carácter también, de saber qué es lo que quieres. Claro. Interesante. Bueno, pues seguramente que vas a ir entonces allá con toda la determinación del mundo. Sí, con toda la actitud del mundo, porque esto es importante. He vuelto después de muchos años a jugar. ¿Habías dejado como 6 años? Sí, he dejado como 6 años de jugar, de volver a este mundo competitivo. Lo hice porque de verdad sentía que tenía que hacerlo. Fue una decisión que vino del corazón, más no de la cabeza. Pero estoy muy contenta de esto, así que vamos a darlo todo. Genial. Éxitos, que te vaya súper bien y que traigas, pues, no sé, que les dan un trofeo. Una medalla. Una medalla. Bueno, Sí. que traigas la medalla para el Perú. Así va a ser seguramente. Y ya pues nos juntaremos otra vez para que nos cuentes Sí, claro. cómo fue. Muchas gracias. Gracias a las personas que vieron toda esta entrevista. A pesar del sol, a pesar de todas las inclemencias, aquí estamos. Y voy a jugar una partida con Flor Zárate, quien, como repito, ha clasificado a las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez para representar al Perú.
Y bueno, con ella voy a tener el honor de jugar una partida más porque ya me ganó antes de empezar esta entrevista. Y espero que en esta me vaya menos mal. Gracias, Oscar. Gracias, Flor. Baby, why won't you talk to me? Can't get your tongue when we're talking